Final del partido en Ibarra, un derbi muy intenso hasta el último segundo. ¿Cómo has visto el partido, Jota? Bueno, complicadísimo, la verdad, un partido muy complicado. A las tablas, nos podemos haber ido a las tablas perfectamente porque en la primera parte hemos encajado dos estrategias y eso ha hecho que nos haya costado entrar en el partido. Sí que es verdad que quiero que el equipo ahí en la primera parte lo ha estado bien porque nos ha puesto nervioso. No nos habíamos visto en esta situación, yo creo, en toda la temporada en casa, ir perdiendo, salvo con Ochantave. Y pues el equipo ha seguido remando y al final hemos conseguido empatar en el descanso. Y en la segunda parte nos hemos puesto por delante, pero la verdad es que la Escolena ha tenido muchas ocasiones para empatar. Jorge ha estado espectacular, ha sacado unos para uno. Y nosotros hemos tenido algunas ocasiones, pero creo que en líneas generales ellos han tenido más ocasiones que nosotros en la segunda parte. Y que podrían haber conseguido un empate perfectamente. Me voy contento porque evidentemente hemos ganado, pero sí que es verdad que creo que hoy no hemos sido superiores a las Escolena, hemos ganado, pero yo creo que también es un poco esta dinámica que llevamos buena, que también nos ayuda en los momentos importantes y pues, el estado de forma en este momento, pues el Jorge, que yo creo que es el que nos da los 3 puntos hoy, a pesar de que todo el equipo ha sido esfuerzo, pero creo que son jugadas muy claves. Y contentos, ¿no?, de conseguir el pleno de victorias en casa. Sí, la verdad es que mucha ilusión, porque era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto toda la plantilla a principio de temporada. Fue la pretemporada, una de las cosas que nos propusimos era pues, que Belarrieta fuese un campo muy difícil y bueno, pues yo creo que con todas las victorias de casa pues lo hemos conseguido, ¿no? Ahora hay que seguir con esto en la segunda fase y hacer que el campo sea... Me gustaría también agradecer a la gente que viene a ver el partido aquí desde las ventanas aporreando, que la verdad es que se agradece, ¿no?, que la gente se mueva de casa para vernos a través de la ventana, así que mandarles un saludo.